Bien. Buenas tardes. Mi nombre es José Martínez, soy el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calasparra. En primer lugar, las gracias a Dársena por este importante simposio. Creo que es muy importante hablar de la cultura del arroz, hablar del producto de cercanía y, sobre todo, que podamos convivir las denominaciones de origen, como hoy lo hemos hecho aquí, hablar de nuestros problemas, de nuestro futuro y, sobre todo, de que necesitamos al consumidor y a la alta cocina. Para mí también es un placer ser, de alguna forma, telonero de María Gómez, demagoga, que creo que está haciendo mucho por el producto de cercanía murciano, está haciendo mucho por todos nuestros agricultores, nuestros pescadores, nuestros carniceros, y al final ellos son, de alguna forma, el espejo donde ese agricultor, ese carnicero y ese pescador se ven reflejados, ¿no?, con ese trabajo y esa reciente estrella Michelin. Yo les voy a hablar de la historia de nuestra pequeña pero maravillosa denominación de origen, Calasparra. Los primeros documentos referidos al arroz de Calasparra datan del siglo XVII, precisamente sobre 1608, y hay en el archivo documentos que hablan de la acequia de Rotas, acequia principal, ya lo veremos en fotografías, acequia principal, que es la que vierte aguas sobre las cajas de arroz, que a su vez van al río. El cultivo del arroz de Calasparra se oficializó y protege por el Real Decreto 1 de febrero de 1908, por el que se limitó el coto arrocero de Calasparra. El coto arrocero de Calasparra es un coto supranacional. Significa que afecta a Castilla-La Mancha, lo que es la localidad de Ellín, en Albacete, y las localidades de Murcia, de Calasparra y de Moratalla. El Ayuntamiento de Calasparra registró la marca Arroces de Calasparra el 1 de mayo de 1928 y de la calidad del producto da fe el Consejo Regulador, la cual fue concedida por el Ministerio de Agricultura de forma provisional el 16 de noviembre del 82 y su aprobación definitiva fue el 4 de marzo de 1986. Fue el primer cereal con denominación de origen del mundo. El Consejo Regulador es el órgano que se encarga de garantizar y controlar la procedencia del arroz y también vela porque durante todo el proceso de cultivo se respeten los métodos que aseguran una calidad digna que lo hacen internacionalmente conocido. El Consejo Regulador también protege los derechos de productores y consumidores, garantizando la veracidad de toda la información en su etiquetado, que lo tenéis o lo podéis tener ahí en los proyectores, pero que ahora, si queréis ver los saquitos, uno a uno se comprueban por parte, como digo, del Consejo Regulador. El Consejo Regulador colabora con el Instituto Nacional de Estadística. Evidentemente, para todos los años hacen las estadísticas anuales de producción. Y, por otra parte, cada año los agricultores deben hacer una declaración de siembra y otra de cosecha en el Consejo Regulador para tener toda la documentación actualizada. Somos los representantes del Consejo Regulador del Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación en Calasparra. El método que los agricultores vienen utilizando desde tiempo inmemorial está compuesto por 4 fases: la preparación de tierra, siembra, reposición, escarda y siega. La preparación de tierra, evidentemente, esas fotografías que son absolutamente maravillosas, ven cómo se está fangueando, nivelando las cajas de arroz por parte de agricultores con bestias, con mulas, burras. Esto hoy en día pues no se hace. Evidentemente se hace con estas batidoras que son las que nivelan nuestras cajas y nuestros caudales de arroz. En cuanto a la semilla, antes de sembrarla, evidentemente hay que humedecerla para que no flote, para que pueda caer y evidentemente pueda germinar. Ahí veis, y os tuteo a todos, porque sois más jóvenes que yo, ahí veis la siembra manual a voleo, que se denomina. Imaginaos una caja de arroz, una pista de tenis, por ejemplo. Hay 2 formas de esa siembra. Esa siembra podría ser recorrerla como va la persona de la izquierda, ¿vale?, o recorrerla en círculo. Esa es la siembra a voleo
que se hacía, y de hecho hay parcelas que todavía se siguen cultivando en la denominación de origen Calasparra a boleo. Evidentemente, también existe la máquina y existen los tractores, que son los que, mayoritariamente, sobre todo las parcelas más grandes, son los que siembran nuestras 1.075 aproximadamente hectáreas de arroz. Ahora mismo estaríamos en torno a las 650, 700 hectáreas, porque en Calasparra se produce lo que es la rotación de cultivos, que se hacen cada 2 o 3 arroces, la tierra se deja descansar, y por otra parte también hay parcelas que se alternan con otro tipo de, principalmente, hortalizas. Me decía las otras noches, como anécdota, que la rotación de cultivos no surge de ninguna universidad. La rotación de cultivos es subsistencia. La rotación de cultivos significaba que si yo sembraba arroz, Antonio sembraba lechugas, para que yo tuviera arroz y él lechugas. Entonces, al principio, la rotación de cultivos no se hace para que la tierra descanse, se hace porque al final las personas se cambiaban. Bueno, pues unos daban arroz, otros lechugas, otros pimientos, y por eso la rotación de cultivos se producía. Porque evidentemente, como bien ha dicho el profesor anteriormente, tanto en Calasparra como en todos los sitios, el arroz se cultivaba para vivir, para comer y para utilizarlo de moneda de cambio con animales, con otro tipo de cosas. Por lo tanto, esa rotación de cultivos, que después tiene un sentido mucho más técnico, al principio era simplemente la subsistencia y poder tener una despensa muchísimo más amplia. Las características agroclimáticas del arroz, la temperatura. Estamos hablando de un clima cálido, estamos hablando de Murcia, un clima muy similar al que se pueda tener en Alicante, y seco durante el día, pasando durante la noche a temperaturas cálidas y altos niveles de humedad relativa, lo que produce que el ciclo de cultivo se alargue un 30% con respecto a otros arroces de España. Lo hablaba con los compañeros de Valencia o del Delta del Ebro. Nosotros solemos sembrar en mayo para recoger en octubre. Alargamos casi un mes, es un 30% aproximadamente. Principalmente viene provocado por nuestras aguas, que ahora lo veremos, son aguas muy frías. En cuanto al tipo de suelo, es un cultivo en bancales con desnivel desde los canales hasta el río, con suelos arcillosos, limosos. Su cultivo no consume prácticamente agua. En una zona donde, además, hablar del agua es algo complicado, Almería, Murcia, Valencia, Alicante, nosotros decimos que el arroz en Calasparra utiliza el agua para poderse cultivar. Nosotros aproximadamente, allá la veremos en fotografía, del arroz que entra, o sea, del agua, perdón, que entra por las acequias, pasa por las cajas de arroz y se vierte de nuevo al río, se consume en torno al 25-30% de ese agua. El resto va al río de nuevo. Por lo tanto, nos gusta decir que nosotros utilizamos el agua para sembrar arroz, no consumimos agua. Ahí tienen los bocacines, que serían las cajas que comunican en distintos niveles, en terrazas, podríamos decirlo, el arroz. Hablamos de aguas limpias y, bueno, de la reposición, que ahora también lo contaremos en la tercera fase. La reposición, si veis, la foto es que no es excesivamente amplia. Nuestras aguas frías, vuelvo a repetir, hacen que muchas veces nos cueste trabajo que el arroz en las primeras cajas pueda agarrar. En algunas parcelas se suele utilizar esas primeras cajas para que el agua se caliente, porque le cuesta muchísimo trabajo. El agricultor lo que hace, lo que nosotros denominamos el almajar, eso es en una zona, echar muchísima más semilla con el fin de después poder reponer esas zonas que no están con planta de arroz. Nosotros tenemos en la denominación de origen Calasparra únicamente 2 variedades. Valilla porsollana, que es una variedad que la semilla se cultiva en Calasparra. Algo de valilla porsollana hay en Huesca, muy poquito, pero yo creo que somos casi los únicos o los pocos que cultivamos esta variedad en España. Y el arroz bomba. La diferencia principalmente en grano, sobre todo para los estudiantes, podéis ver el pelillo que hay arriba, pues ese pelillo es lo que diferencia un grano de valilla porsollana del grano de bomba. Después hay otras características de planta, como puede ser la altura del planta. En cuanto al valilla porsollana, es una variedad, como decía antes, autóctona, que prácticamente se cultiva en Calasparra. Una altura de 1,2 metros. Y después tenemos la variedad bomba,
que está muy asentada en la denominación de origen, a tal punto que, como digo, son las dos autorizadas para poderse sembrar en nuestro coto arrocero. Es una planta un poco más alta. Ambas variedades son muy forrajeras, tienen mucha planta. Nosotros nos quejamos de que tiene poco grano y demasiado forraje, demasiada planta. En cuanto al rendimiento, ambas variedades son poco productivas, probablemente porque son variedades y son semillas, no son transgénicas, son variedades muy antiguas y están padeciendo mucho, sobre todo en los últimos tiempos. No sé, porque ahora es muy fácil todo hablarlo con respecto al cambio climático, pero evidentemente todo está afectando. Y a nosotros, agricultores que siembran y hacen prácticamente lo mismo a 1,5 kilómetros, no están obteniendo los mismos resultados. Trabajando estamos en ello, pero si os dais cuenta, esos rendimientos se reducen probablemente con los que habéis visto esta mañana respecto al delta del Ebro, respecto a la albufera. Valilla por Sollana estaríamos en 6.000, 7.000 kilos por hectárea, mientras que en Bomba estaríamos en una producción en torno a los 4.000, 5.000, 5.500 kilos por hectárea. La característica del grano es un grano redondo, perlado, por encima de aproximadamente 5,2 milímetros de longitud. Es un grano que su contenido en amilosa puede estar en torno al 20%, mientras que el Bomba sí podría estar en torno al 25-25,5%. En cuanto al tiempo de cocción, que ha sido discusión de la comida y que yo creo que Mariano lo puede decir posteriormente mejor que lo voy a decir yo, pero en cuanto al tiempo de cocción, aproximadamente estamos hablando de unos 20 minutos. Yo personalmente, unos me salen buenos y otros malos, pero lo hago en torno a 15, 14 con fuego muy alto. Y después me gusta reposarlo. Hay gente que dice que el arroz no se repose. A mí me gusta reposarlo. En cuanto al Bomba, decir los consumos de agua, que es la frase malida, ¿no? ¿Cómo lo tengo que hacer por el consumo de agua? En cuanto a nuestra variedad de Valilla, estaríamos en cuanto a 3,5 partes de agua por una de arroz, mientras que el Bomba sería una parte más. Consume muchísima más agua, una parte más de agua. En cuanto a la resistencia al reposo, yo vuelvo a repetir que a mí personalmente me gusta reposar. El arroz, mientras que tenga temperaturas entre los 60 y los 80 grados, sigue cociendo. Por lo tanto, a mí sí me gusta dejarlo más crudo y después reposarlo. Pero como lo mío no es show cooking, que es hablar del arroz, ya vuelvo a repetir que María sí que nos lo va a decir ahora mucho mejor. Bien, esta quizás sería la diapositiva, hablando en plata, la del estudiante, ¿vale? Esta sería la diapositiva que define nuestro arroz. ¿Por qué se habla del arroz de Calasparra como un arroz único? En primer lugar, por su climatología. Hay algo de cultivo en Huesca, pero en las denominaciones de origen es el único arroz de alta montaña de las 3 denominaciones de origen, en torno a los 400-500 metros de altitud. Es único también por su sistema de riego, con esa constante renovación de agua, que ahora lo veremos en fotografías, por medio de terrazas. Por la alternancia de cultivos que antes comentábamos. A las tierras en 2-3 arroces se le deja descansar con un maíz o otro tipo de hierba, con el fin de que el terreno vuelva a regenerarse. Por la frialdad y pureza de sus aguas. Antes lo decía, nosotros tenemos que desplazar la siembra de arroz precisamente porque nuestras aguas, tanto del Mundo como del Segura, son muy frías. Eso provoca que al arroz le cueste trabajo arrancar. Y si hace frío, le cuesta muchísimo más trabajo arrancar. La lenta maduración de grano, con un ciclo que se alarga hasta un 30%, antes también lo comentaba, casi un mes más que cualquier otro arroz, por su deshidratación natural, que lo distingue en mesa por su sabor, dureza y resistencia al empastado, y por el mantenimiento de semillas tradicionales. Nos está costando mucho, pero al final lo estamos consiguiendo, y es tener esa semilla certificada de Valilla por Sollana. La pregunta del millón, ¿lo habéis probado con otras variedades? Bueno, hoy en día, si somos especiales es por esto, porque tenemos 2 variedades de arroz que son muy demandadas por la alta cocina y tienen un respeto en el consumidor y, sobre todo, como digo, en los cocineros. Evidentemente, tendríamos que hacer muchas más cosas, pero las variedades que nos definen y nos dan nuestra denominación de origen son Valilla por Sollana y Bomba. Ahí podéis ver una de las fotos de nuestra vega, ¿no? Aquí se ve menos, pero si os dais cuenta, en la parte inferior es el río Segura. El agua va cayendo
continuamente de caja en caja desde la acequia hasta el río. Ahí podéis ver, arriba lo que se ve no es un camino, es precisamente la acequia que alimenta a las cajas de arroz. Aquí tenéis la planta en crecimiento, conviven con otras especies, con arbolado, principalmente otro tipo de hortalizas, el nacimiento de la espiga, la comunicación entre cajas mediante bocacines, la maduración del grano, nuestra espiga de valilla, la maduración. Esta foto me gustaba porque ahí sí que es donde podemos ver, es un hombre medio español, en torno al 1,70, por lo tanto vemos la altura que tiene la planta, en torno a 1,20, 1,25. ¿Se siguen haciendo segas manuales? No, se suelen hacer lo que se llaman las orillas, donde la máquina no llega, pero evidentemente no se podrían segar, para eso están las segadoras, todo nuestro coto arrocero. Y esta es una foto que simplemente es maravillosa. Es maravillosa por varias razones. Ahí tenéis dos ríos, que es el Mundo, de Ellín, de Albacete, y el Segura. Ahí hay cajas de arroz que son de Castilla-La Mancha y cajas de arroz que son murcianas. La denominación de origen no tiene nombres, es común, es de los dos, de Castilla-La Mancha y de Murcia, y su nombre lo lleva Calasparra. Pero esa es la convivencia de la naturaleza, la convivencia de las personas y lo que nos debería servir para aprender un poquito más. Esa es la foto que define cómo al final las personas fueron capaces de hacer eso para que ahí creciera esa maravilla. Y os quiero dejar con este vídeo, si le puedes dar un poquito de voz, aunque es música, muy pequeñito. Muchas gracias. Y nada más. José. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias por enamorarnos del arroz de esta manera. Espérate, a lo mejor hay preguntas. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el arroz de Calasparra? ¿Concha? ¿Sí? No. ¿Te atreves? ¿No? ¿Los conocemos? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Os ha quedado claro? Yo creo que ha sido también muy ilustrativo, creo. A ver, Antonio. Calasparra se conoce fundamentalmente por el bomba, ¿no? ¿No ha habido en ningún momento iniciativa para sembrar otra variedad? ¿Ha habido esa posibilidad, ha sucedido y no se ha comportado el terreno igual? ¿Qué preocupación hay al respecto en la DEO? La preocupación quizá fundamental la podemos tener en caída de rendimientos. Como decía antes, haciendo lo mismo, intentando hacerlo igual, están afectando cosas para que puedan caer un poquito los rendimientos. Este año queremos, precisamente desde mayo, hacer un seguimiento para que no se caigan esos rendimientos. Sí se han probado en zonas, evidentemente no pertenecen ni son denominación de origen Calasparra, pero el agricultor es dueño y señor de sembrar en sus parcelas lo que él quiera.
El tema antes lo comentaba. Nuestra denominación de origen abarca 2 variedades, varilla porsollana y bomba. Tendríamos que tener una autorización para incluirla dentro de la denominación de origen Calasparra del Ministerio, para poder, que probablemente se podría hacer. Pero sí que es cierto que hoy por hoy queremos seguir luchando por esa semilla autóctona, que por cierto nos está dando en el consumidor y en la alta cocina un buen resultado, nos lo demandan. Y nuestro problema va más por que el agricultor, ahora que deberíamos de preocuparnos mucho más de ellos, no ahora, sino siempre, el agricultor tiene que tener rentabilidad en sus tierras. Porque, por ejemplo, si hablamos de una rotación de cultivos, 2, 3 cultivos y uno en blanco, hacemos que esa campaña casi no se cobre dinero. O sea, estaríamos en 4 campañas para cobrar 3. Entonces, lo hablábamos comiendo, lo más barato de comer es el arroz. Pero es que sin el arroz no se puede hacer ese plato maravilloso. Entonces, al agricultor hay que ponderarlo. Nosotros, no, vamos, desde el Consejo estamos abiertos, pero sí que es cierto que ahora no creo que sea la preocupación fundamental probar otra variedad, que probablemente por la calidad de aguas, por la calidad de terreno, entrarían bien. Pues probablemente sí. Lo que queremos es, lo que tenemos, ser mucho más especialistas para que no se nos pierda y siga aportando esa calidad. Pero evidentemente, bueno, pues siempre estamos abiertos a verlo. Sería un proceso más complejo, pero ¿por qué no? Pero nosotros vamos a intentar seguir fieles de momento y aumentar nuestros rendimientos en base a lo que hacemos mal, mejorarlo, y lo que hacemos bien, ponderarlo. Muchas gracias. Estamos en la misma línea. Es decir, todos estamos aquí también para poner en valor el trabajo de los agricultores, lo hemos explicado también por la mañana, sí. Para poner en valor el trabajo de los agricultores y para poner en valor el arroz en sí como elemento fundamental de nuestros platos. Muchas gracias, José. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias.